Pues muy bien, Claudia. Tú me dices en qué momento iniciamos. Claro que sí. Bueno, antes que nada, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la segunda sesión del curso Técnicas Espectroscópicas. El día de hoy la sesión corresponde a la segunda parte de espectroscopía Raman, que corresponde a la parte práctica y será impartida por el doctor Marco Camacho. Le cedo la palabra, doctor, cuando esté listo. Sí, muchas gracias. Bueno, pues vamos a continuar. Entonces la idea de hoy es pues intentar hacer esto de la sesión práctica, ¿no? En esta modalidad virtual, donde pues no es, creo que la mejor opción, pero bueno, tenemos que hacerlo de esta manera, ¿no? Entonces, bueno, preparé material. Espero que se cumpla con el objetivo. Y bueno, ahorita les voy contando cómo está organizado lo de la presentación. Voy a compartir por aquí el archivo. ¿Ya lo ven? Ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces esta es la segunda parte del curso. Partiendo de lo que es la cuestión instrumental, voy a tratar de explicar con el mejor detalle posible los elementos que son visibles y que les puedo mostrar pues, de lo que es nuestro sistema micro-Raman. De ahí voy a pasar a mostrarles un ejemplo, igual, tratando de llegar al detalle de cómo operar el equipo a partir del software para poder hacer la adquisición de un espectro Raman. Les adelanto que vamos a tener también la participación de la doctora Nayeli Gómez Torres, del Instituto Tecnológico de Toluca, quien me va a apoyar mostrando un ejemplo de lo que es una técnica de microfotoluminiscencia, que es una técnica que creo que es poco conocida, sobre todo haciendo mediciones con un equipo micro-Raman. Entonces, aparte, también va a estar muy interesante, justamente porque tiene el Raman un potencial que creo que es poco conocido en general, ¿no? Pero bueno, nosotros hemos hecho algunas cosas y para eso me va a apoyar la doctora Nayeli. También va a participar Noé Enrique Sánchez, que es un estudiante de doctorado en ciencia de materiales, de hecho es mi estudiante, y él prácticamente me ha estado apoyando en el último par de años en lo que es la operación del equipo micro-Raman. En algún momento, pues igual se podrían acercar con él también para, pues, analizar algún material, o bueno, conmigo mismo, es igual. Ok, bueno, entonces nada más como recordatorio, vimos que el sistema micro-Raman está compuesto por una fuente de luz, que en este caso es un láser. Necesitamos un sistema óptico eficiente que nos permita hacer incidir luz en el material a analizar, y también necesitamos recoger la luz dispersada, ¿no? Como punto 3 necesitamos un espectrómetro que nos permita analizar esa luz dispersada, es decir, determinar qué longitudes de onda componen esa luz esparcida, ¿no? Esto en algún momento tiene que llegar a un detector que se va a enterar de que, bueno, pues por ahí hay fotones Stokes, anti-Stokes, y necesitamos también nuestro sistema de procesamiento de datos, ¿no? Algunas cosas que es bueno saber sobre la técnica esta de espectroscopía Raman es que, por un lado, la prueba no es destructiva. Eso quiere decir que nosotros podemos recuperar el material que analizamos en el Raman y lo podríamos someter a una
técnica adicional. Por otro lado, hay que considerar que con este sistema de focalización del microscopio tenemos bastante facilidad para hacer incidir luz en muestras muy, muy pequeñas. De hecho, utilizando el objetivo microscopio de 100X, podemos llegar a diámetros de 2 micras aproximadamente. Entonces, como referencia, yo les doy, por ejemplo, para materiales en polvo, tomen como referencia un grano de sal, pues de esta sal fina, pues es más que suficiente para nosotros para hacer un análisis, ¿no? Entonces, de repente me dicen, oye, ¿y cuánto material te tengo que dar? Pues el equivalente a lo que sería un grano de sal, ¿no? Por otro lado, habría que tomar en cuenta que dado que las vibraciones correspondientes a moléculas de agua en Raman pues son bastante débiles, pues entonces podemos analizar muestras húmedas o muestras que incluso estén en un medio acuoso, ¿no? Y bueno, en algunas muestras lo que encontramos es que hay un efecto de fluorescencia. Si este efecto es muy intenso, pues normalmente se solapa la señal con la parte de Raman y pues es muy difícil determinar los modos vibracionales en ese material. Si es el caso, yo lo que recomiendo es que se busque algún equipo cuya longitud de onda de excitación sea más larga con respecto a la cual pues hemos hecho experimentos y encontramos fluorescencia. Bien, pues pasamos otra vez al diagrama que ya les he mostrado, que corresponde al modelo LabRAM HR800 de la marca Giovanni von Horiba. Para pues que recuerden ahí los elementos que tenemos, que es el láser, aquí un par de filtros, un filtro interferencial, un filtro de densidad neutral, los espejos por ahí que alcanzan a ver como E1, E2, etcétera. Está el filtro notch, por aquí un par de divisores de haz. El objetivo de microscopio, esto ya correspondería a la parte del microscopio. Y bueno, vamos a iniciar donde les voy a ir mostrando pues lo que es el equipo y una parte que es visible que podemos mostrar mediante fotografías es justamente esta parte, la entrada de láser, después los filtros, estos espejos y este filtro notch. Y creo que se ve una partecita de lo que sería ya el camino hacia el monocromador. Bueno, pues vamos a tratar de cumplir con ese objetivo. Bueno, pues este es el equipo que tenemos ahí en el laboratorio, en la Facultad de Química. Esto está en la unidad Rosedal, kilómetro 14.5 de la carretera Toluca-Atlacomulco o bien Toluca-Ixtlahuacán. Es un equipo donde nosotros aquí lo que podemos ver en una vista frontal es el microscopio. Esto que ven por aquí es una lámpara de luz blanca. Estas cosas que parecen mangueras pues son fibra óptica, de tal manera que podemos alimentar con luz blanca el microscopio en esta parte, aquí del lado izquierdo. Justamente enfrente del lado derecho se alcanza a ver lo que es la cámara de video. Por aquí tenemos el revólver con los 3 objetivos de microscopio, 10X, 50X y 100X. Tenemos por aquí también una lámpara de tal manera que podemos hacer imágenes en transmisión, es decir, tenemos iluminación en esta parte de abajo hacia arriba para tener imágenes en transmisión, o bien utilizando esta fibra óptica, iluminamos por arriba, de tal manera que podemos tener imágenes en reflexión. ¿Qué más les puedo decir? Bueno, también se alcanza a apreciar aquí lo que es la plataforma con movimientos en X, Y y Z. XY
básicamente me dan los movimientos en lo que es el plano de la plataforma, y con esta perilla puedo controlar, sí, con esta perilla yo puedo controlar esos dos movimientos X, Y. Aquí se alcanza a ver una perilla donde tenemos el movimiento a lo largo de Z. Perdón, creo que no estaba en el modo de presentación. Incluso voy a tomar yo como un puntero. Ahí está. Bueno, y por aquí del lado derecho no se alcanza a ver, pero está el detector, que es el módulo este donde está montado el CCD. A ver si más adelante, ahí está. En esta fotografía pues, corresponde justamente a la parte derecha del equipo, y este es el módulo donde está el CCD. ¿Se acuerdan que ayer, creo que en la última diapositiva, mostré justamente este módulo donde se alcanzaba a ver una ventanita, y es ahí donde llegan los fotones, donde se registran prácticamente los fotones que llegan a este detector. Bueno, aquí un acercamiento del microscopio óptico que tenemos. Les comentaba, por aquí tenemos una lente por donde sale luz para iluminar y hacer imágenes en transmisión. Aquí se alcanzan a ver los objetivos y la plataforma, la cámara de video y la entrada de luz blanca de la fibra óptica. Aquí ya tenemos encendido el láser e incluso creo que luz blanca, de tal manera que aquí alcanzamos a ver lo que es la zona iluminada, que corresponde tanto al láser como luz blanca pasando por el objetivo de 10X. Bueno, este es un módulo que tenemos para controlar lo que es el encendido de láser, que es con una llave y con esta perillita. Eso es básicamente para encender el láser, y los demás botoncitos por aquí prácticamente se mantienen en esa posición en la que están. Ok, no hay mucho que comentar. Entonces, decía también de la cajita esta que tenemos por acá. Esto es una lámpara de luz blanca. Tenemos por aquí conectada la fibra óptica. Aquí tomé la fibra óptica, la chispé de esta entrada, de tal manera que ustedes puedan ver, pues que eso es luz blanca, ¿no? Entonces ahora les voy a mostrar. Bueno, pues ahí está la secuencia, ¿no? Entonces aquí estoy iluminando una parte del espectrómetro. Ahí me acerco a la parte donde se acopla esa fibra óptica. Sigue aquí iluminado y ahí acoplo por completo la fibra óptica. Bueno, esta es, digamos, la cara posterior del espectrómetro. Pues por aquí no hay gran cosa más que... Ah, sí, bueno, por aquí hay un par de orificios que se pueden aprovechar si uno quiere instalar un láser externo. Entonces, bueno, no es nuestro caso, nosotros no tenemos láser externo, entonces estos orificios pues están libres. Bueno, después lo que hacemos es quitar la coraza del espectrómetro, del equipo, y entonces lo que observamos es esto. Aquí lo que pueden apreciar es, este es el láser, es un láser de helio neón, de estos de tubo, como el que les mostraba el día de ayer. Por aquí tengo un sistema de espejos que me permiten mandar pues, el haz láser hacia el interior del espectrómetro. Este mecanismo que ven por aquí permite hacer el movimiento de la rejilla de difracción. Si se dan cuenta que hay un motor de pasos, esos motores pues, lo que hacen es controlar con mucha precisión la rotación, y eso me lleva a controlar también muy bien lo que es el movimiento de la rejilla de difracción. Esta parte pues es la que correspondería al espectrómetro. En el interior de esta cámara estaría la rejilla de difracción. Esto sí no lo podemos abrir, pero sí les voy a mostrar lo que está
en esta cámara, que es lo que ya comentaba, lo de la entrada del haz láser y todo el camino óptico hasta llegar al microscopio que está en esta parte. Entonces, en una vista, en la parte superior del equipo, pues vamos a ver esta puerta que se puede desplazar. Desplazamos la puertita esta, nos encontramos con una cubierta por aquí de plástico, que también se puede quitar. Y entonces esto es lo que encontramos en el interior, ¿no? Entonces, aquí en línea entrecortada en rojo marqué lo que es la trayectoria del haz láser. En esta fotografía pues tengo apagado el láser, entonces no hay por ahí luz que vean ustedes que pudiera ser la luz láser. Esta es una línea que yo tracé para que tengan más o menos lo que es la trayectoria, ¿no? Ok, entonces tenemos el láser. Justamente aquí hay una montura donde está el filtro interferencial. De ahí nos vamos a este sitio donde están montados varios filtros de densidad neutral. Entonces, bueno, aquí podemos escoger alguno y de hecho hay una parte que no tiene filtro, entonces pues ahí podríamos trabajar con la máxima potencia, ¿no? Que justamente hoy en día estamos así trabajando, o sea, sin pasar por filtro alguno, porque necesitamos la potencia máxima del láser. Más adelante les digo por qué. Aquí hay un espejo, otro espejo. De aquí nos vamos hacia este elemento que, si recuerdan, ayer les comenté de vidrios de portaobjeto. Pues justamente como ya hemos hecho algunas adaptaciones, básicamente tuvimos ya que cambiar el filtro notch y compramos un filtro de estos de borde. Entonces, bueno, tuve que hacer por ahí una adaptación. Estaba yo por aquí un espejo, un divisor de haz, como lo quieran ver, y entonces lo que hice fue utilizar, me parece que son 2 o 3 portaobjetos y funciona pues bastante bien el equipo, ¿no? Con esa adaptación. Bueno, y ya de aquí nos vamos hacia esta parte donde eventualmente encontraríamos el microscopio, ¿no? Bueno, imagínense que el haz láser pasa por el objetivo de microscopio, llega a la muestra, se da la dispersión Raman, hay que recoger esa dispersión Raman, y entonces aquí en línea entrecortada en azul, por lo que estoy ilustrando, que es ya ese haz de regreso que corresponde a la luz Raman. Entonces, por aquí tengo el divisor de haz, hay una parte que se transmite, se llega al filtro este de borde o el filtro notch, si es que es el caso, y entonces aquí lo único que puede pasar pues es la dispersión Raman. Aquí se bloquea todo lo que se tenga tanto de láser como dispersión Rayleigh. Hay por aquí un espejo, el láser va hacia la derecha, que es justamente la parte donde está el espectrómetro, el sitio donde encontraríamos eventualmente a la rejilla de difracción. Bueno, aquí ya lo que hice fue encender el láser. Ya pueden ver por aquí un puntito rojo que corresponde al haz láser. Aquí está otro puntito que corresponde, bueno, más bien, aquí es el filtro interferencial, aquí el filtro de densidad neutral, un espejo, otro espejo, el divisor de haz, y aquí alcanza a pasar un poco de la luz, pero bueno, ya les comenté que no hay problema porque aquí está justamente el filtro notch o edge. Y bueno, pues ya de aquí pasamos a lo que es un ejemplo de una medición Raman. ¿Qué tenemos que hacer para la medición Raman? Bueno, pues hay que utilizar el software que se llama LabSpec. Esta es la ventana con la que me encuentro. Hay que esperar a que el detector se enfríe. Entonces, bueno, pues aparece esta ventanita que es básicamente la que me reporta la temperatura del detector. Y nos vamos a encontrar con unos iconos que están en esta parte de la pantalla, arriba a la izquierda, y otros iconos en la parte abajo a la izquierda. Bueno, de los que están arriba, pues hay varios iconos, pero
los que yo voy a utilizar son, por un lado, este que parece como el lente de una cámara. Eso me va a permitir hacer incidir el haz en la muestra y poder determinar bajo qué condición ya logré focalizar la muestra para poder iniciar la medición Raman. Ya que logré focalizar la muestra, pues entonces haré uso de este icono, que es como un cochinito con una moneda. Le ponemos la monedita al cochinito y se empieza a registrar el espectro. Bueno, pues aquí tenemos la lectura de lo que es la temperatura, les comentaba del detector. Y de los iconos que tengo en la parte de abajo, ¿qué información tenemos? Bueno, por un lado está la longitud de onda del láser. Ya les comenté que nuestro láser es de helio-neón. Ya sabemos que una de las líneas del láser de helio-neón es 632.8 nanómetros. Esta está por default en el equipo porque pues, es el único láser que tenemos y trabaja esa longitud de onda. Por aquí tengo el icono que me permite elegir un filtro o bien trabajar sin filtro. Si están estas líneas entrecortadas, pues entonces se refiere a que no hay filtro. Después hay una apertura por allí que puedo abrir o cerrar, y esto básicamente se refiere al tamaño de apertura. Esto controla pues, la cantidad de luz que se va hacia el espectrómetro. Después está este icono, aquí está en centímetros a la -1, la lectura que tengo, el dato, pero básicamente este número tendría que ver con la posición angular de la rejilla de difracción. Entonces, bueno, pues, dependiendo de la ventana que estemos analizando, pues va a ser el número que aparece aquí. Pues aquí hay un par de datos que son importantes. El espectro que yo obtengo al final, con el que me quedo, el que guardo para reportar en un artículo o para entregárselo a alguien que mandó a hacer un servicio o lo que sea, va a ser un promedio de varias mediciones, ¿no? Entonces aquí lo que estoy indicando es que se van a hacer 10 mediciones y cada medición va a durar 60 segundos, un minuto. En este icono lo que vemos es el número de líneas que tiene la rejilla de difracción. Nuestro equipo tiene dos rejillas de difracción, 600 líneas por milímetro o 1800 líneas por milímetro. Aquí tenemos reportada la de 600 líneas por milímetro. Y aquí podemos especificar el objetivo que vamos a utilizar, en este caso el 50X. Y aquí podemos poner el nombre del espectro con el que quiero que se guarde el archivo. Bueno, tenemos la mesa de traslación. Yo utilizo una placa de aluminio para colocar sobre esta las muestras. Y aquí lo que estoy ilustrando pues, es cómo se ve esa placa cuando está incidiendo luz blanca de la lámpara que les mostré. Aquí en esta fotografía ya lo que observamos es una muestra. Esta es una muestra de óxido de molibdeno que está sobre un vidrio, y la muestra pues ya la coloqué sobre la placa de aluminio y ya estoy por ahí posicionando la muestra de tal manera que llegue la luz sobre la muestra. Bueno, entonces utilizamos el icono ese que simula una cámara, una lente de cámara, y entonces aparece esta ventana. Entonces lo que observo cuando la muestra no está focalizada. Entonces, bueno, empiezo a trabajar con la mesa de traslación y entonces llega a un punto donde ya puedo focalizar. Aquí estoy con el objetivo 10X, así es como se ve mi muestra, y me puedo cambiar al objetivo de 50X, y lo que observamos es algo como esto. Entonces ahí digo, pues ya focalicé, esto es utilizando luz blanca, y después me tendría que ir con el láser. Entonces del lado izquierdo es como se ve con luz blanca, del lado derecho ya es poniendo a trabajar el láser. Pues ya que estoy en esa condición, pues prácticamente estoy listo como para mandar el espectro. Esto ya lo comenté.
recuerdan el icono del cochinito, hay que ponerle su monedita, echamos a andar. Y nos encontramos con algo como esto. Este es un espectro para trióxido óxido de molibdeno. Entonces estoy en la ventana en número de onda desde 50 hasta 1200 centímetros a la -1. Entonces, para compuestos inorgánicos, pues típicamente ese es el intervalo que hay que registrar. Tal vez lo que podríamos hacer antes de echar a andar el espectro es tomar la fórmula esta que les mostré el día de ayer para el número de onda, para lo que es un oscilador armónico, una molécula diatómica. Entonces, en este caso, pues podríamos iniciar molibdeno y oxígeno, sacar la frecuencia de oscilación para el modo de estiramiento y se van a dar cuenta que eso va a caer en el intervalo que estoy comentando. Bien. Bueno, aquí nada más habría que decir que pues, podemos sacar los datos una vez que guardamos el espectro. Tenemos una opción de guardar los datos en TXT. Esto es normalmente no lo que le pasamos a un usuario del equipo Raman. Bueno, entonces, nada más comentar aquí lo de los sistemas comerciales. Bueno, algunos, ¿no? Este es el sistema que tenemos en la Facultad de Química de la compañía Giovanni von Horiba. Esta es la evolución del mismo equipo que tenemos. Hay que borrar lo que está en la parte de abajo, o sea, ese no lo tenemos en la Facultad de Química, pero bueno, se vale soñar, ojalá que podamos comprar una más adelante, ¿no? Se ve que no ha cambiado mucho, pero bueno, habría que conocer en detalle el equipo, ¿no? Pues comentar que este equipo, el que tenemos instalado en el laboratorio, pues lo tenemos trabajando desde hace 15 años aproximadamente. Lo hemos cuidado bastante, de tal manera que o sea, no ha tenido pues desperfectos. Pues prácticamente lo único que he tenido que cambiar es el filtro notch. El láser que tiene es el original. Entonces es un láser que ya tiene una carga de trabajo de muchos años. Entonces, de hecho, la potencia que tiene ya la salida láser, pues ya está muy reducida con respecto a, pues al tiempo en el que se compró. Por eso les decía que ya no utilizamos ahorita filtros de densidad neutral, porque ya la intensidad pues es muy baja, ¿no? Pero bueno, ya estamos viendo la manera de sustituir el láser. Bueno, este es otro equipo micro Raman de la compañía Renishaw. También sería bueno que vean pues el potencial que tienen estos equipos. Yo no los conozco, pero ahí están. Este es otro modelo, es el modelo de Vitek. Es otra compañía, es una compañía alemana que se dedica ahora a hacer espectrómetro Raman, y una de las cosas que tienen estos equipos es que los han acoplado con la técnica de AFM. Entonces, se pueden hacer imágenes a partir de los datos de Raman, y bien, pues, como se acostumbra pues, en el caso de AFM. Para la parte de Raman sí se requiere una mesa de traslación automatizada, pues de tal manera que se puedan hacer los barridos punto por punto, hacer un barrido en 2D para poder sacar una imagen donde yo tenga información sobre la distribución de materiales, por ejemplo, que conforman un composito. Les comentaba también que ya hay sistemas portátiles. Pues esta compañía es una de las que tienen este tipo de sistemas, Ocean Optics. Y bueno, de aquí pasamos a lo que es la técnica de fotoluminiscencia. Entonces, preparé este diagrama donde les voy a mostrar justamente la adecuación que se tiene que hacer para echar a andar pues esta técnica utilizando el mismo equipo de micro Raman. Bueno, entonces aquí con estas líneas punteadas en rojo encerré justamente la parte que
que utilizamos de un espectrómetro micro-Raman. No necesitamos el láser, por lo tanto no necesitamos el filtro interferencial, no necesitamos el filtro de densidad neutral. Entonces, esta parte, digamos, que queda cancelada cuando se hace un experimento de microfotoluminiscencia. Bueno, si no utilizamos el láser, entonces, ¿cuál es nuestra fuente de luz? Bueno, nuestra fuente de luz está aquí, es una lámpara de ultravioleta, y en particular podemos utilizar 254 nanómetros para irradiar nuestro material. Quité por aquí pues todo lo que tiene que ver con la dispersión Stokes, anti-Stokes. Dejé la luz blanca, pues eso sí lo necesitamos para focalizar nuestra muestra. Y aquí las líneas en azul representan a la luz de la fluorescencia, la fotoluminiscencia. Pues recuerden que el filtro notch pues es un elemento que va a bloquear una parte del espectro electromagnético. Justamente no queremos bloquear nada, ¿no? Queremos ver todo lo que corresponde a la fluorescencia. Entonces el filtro notch o edge se tienen que retirar. Entonces, bueno, en el equipo está esa posibilidad de retirar estos filtros sin mucha dificultad. Se retiran. Y entonces ahora lo único que tenemos es, hacemos incidir luz ultravioleta sobre la muestra y recogemos con el objetivo microscopio la luz de la fotoluminiscencia y la llevamos al espectrómetro. Aquí cabe decir que a diferencia, por ejemplo, de la técnica de infrarrojo, en el equipo de Raman, pues toda la óptica tiene que ver con lo que es la parte visible del espectro electromagnético. Como los experimentos de fotoluminiscencia en general se hacen en la parte visible del espectro, pues entonces hay compatibilidad entre lo que queremos medir y lo que son nuestros elementos ópticos en el equipo. Hay que checar que las lentes, que los espejos, que los detectores pues sean compatibles para ese intervalo de luz que vamos a medir. Ahora sí, pasamos con la participación de la doctora Nayeli. Hola, buenas tardes. Muchas gracias, doctor Marco. Bueno, pues el doctor Marco me hizo una invitación para que les pudiera platicar una de las aplicaciones que tiene justamente el utilizar el espectrómetro Raman para hacer fotoluminiscencia. Durante el proceso de estudio de mi doctorado, desarrollamos un material híbrido que está compuesto de magnetita, nanopartículas, bueno, son nanopartículas de magnetita, de plata, sobre una base de óxido de itrio y tiene un elemento dopante que es el europio. El europio es una tierra rara que de por sí a nosotros al excitarlo con cierta longitud de onda, pues produce una emisión. Entonces queríamos nosotros justamente evaluar qué propiedades ópticas tenía este material. Siguiente. Sí, por favor. Me vas diciendo, gracias. Sí. Bueno, entonces aquí de manera general, pues el desarrollo del experimento constó de 3 etapas que fuimos nosotros evaluando cómo ir formando este material híbrido hasta llegar a la tercera etapa donde hicimos justamente la conjunción de este tipo de materiales para poder evaluar pues qué relación había entre las propiedades ópticas que puede tener las nanopartículas de plata y el europio con las nanopartículas de magnetita. La siguiente. El proceso de síntesis que nosotros utilizamos fue un proceso de síntesis hidrotermal. Entonces, el material que nosotros sintetizamos lo pueden ver aquí en la parte rosa. Partimos de una sal precursora, tenemos la reacción hidrotermal, controlamos ciertas condiciones de temperatura, agitación, disolvente. Le dimos ciertos tiempos que fuimos evaluando y obtuvimos este material. Entonces, lo primero que evaluamos era que efectivamente el material era magnético. El siguiente, por favor. Entonces, una de las caracterizaciones que hicimos para ver cómo era nuestro material, pues utilizamos microscopía electrónica de barrido, EDS.
en el que nosotros pudimos evaluar qué elementos teníamos presentes. Y pues vimos una de las maneras de evaluar que nuestro material era magnético es ponemos un imán cerca de nuestro material y si es atraído, pues es magnético. Pero para poder nosotros medir las propiedades de luminiscencia, pues lo clásico que nosotros utilizamos es un espectrómetro de fotoluminiscencia. El problema que vimos con este tipo de materiales es que para poder hacer las pruebas, por lo general lo hacemos en solución. Entonces lo dispersamos en un disolvente, lo metemos al equipo y entonces ya podemos correr el experimento y medir la luminiscencia. Pero debido a las propiedades magnéticas que tiene el material al ser incidido por, por la fuente de luz del equipo, pues lo que pasaba es que el material se precipitaba. Entonces buscamos alguna otra opción de cómo medir esta propiedad que tenía el material y platicando justamente con el doctor Marco, pues nos dijo que podría hacer una adecuación en el espectrómetro de Raman, como ya se los explicó en el diagrama con el que empezó esta parte, y queríamos ver si efectivamente pues este material nos iba a poder dar esta respuesta. El siguiente. Entonces su equipo, como ya les mostró en algunas diapositivas, en esta parte de aquí, es en donde nosotros colocamos la muestra típicamente para hacer las muestras de Raman. Lo que se hace es poner una pequeña parte de material, así como les dijo, como un granito de sal sobre un portaobjetos que puede ser vidrio o podemos utilizar cuarzo, ya dependiendo de si la señal del vidrio nos interfiere o no. Y lo podemos ver aquí en la fotografía de a un lado. Es como están justamente los puntitos de las muestras, de cómo los fuimos colocando. Entonces los pusimos aquí en el portaobjetos. Hicimos acomodamos el objetivo que tiene el equipo. Y una de las cosas prácticas que tenemos con este material es que nosotros para que podamos excitarlo y que dé luminiscencia, pues necesitamos una longitud de onda de 254 nanómetros. Y justamente en el laboratorio, ahí el doctor tenía una lámpara de UV que pudimos utilizar. Entonces, lo primero que quisimos ver es que efectivamente nos funcionara la lámpara, ¿no? Entonces, en la foto que ven a ustedes a un lado del equipo, esa que se ve así azulita, cuando nosotros apagamos la luz, tratamos de que no haya luz visible en el laboratorio, prendemos la lámpara y una de las características del europeo es que al hacerlo nosotros incidir con esta longitud de 254 nanómetros, emite una luz roja. Entonces vimos que por ahí ya íbamos en buen camino. Entonces el material efectivamente emitía luminiscencia, ¿no? Pero pues para nosotros poder reportar resultados, pues no es suficiente con poner una foto y decir, pues sí, son luminiscentes, ¿no? Hay que tener alguna manera de cómo reportar estos resultados. Entonces, con toda la adecuación que hizo el doctor del equipo, tratamos de hacer las mediciones de los espectros. El siguiente, por favor. El que sigue, todavía. Luego nos regresamos a eso. Y este es un espectro típico de cómo tiene que salir el espectro de luminiscencia del europeo 3+. Lo comparamos con la literatura y vimos que efectivamente estábamos obteniendo la señal, ¿no? El equipo funciona con esta técnica de microfotoluminiscencia y podemos ver pues justamente todos los picos de luminiscencia clásicos del espectro del europeo. El que nos importaba principalmente, que fue el que estuvimos monitoreando, fue el principal que ustedes ven alrededor de 132 nanómetros, el cual corresponde a una transición de los electrones de D0 a F2. Y otra de las cosas que también hicimos muy interesantes aquí con el doctor fue que queríamos ver si esta señal se podía manipular o cambiaba o se afectaba en algo, pues poniéndole la parte magnética, que es la parte de la magnetita, ¿no?
Entonces, ¿le regresa al anterior, Doc, por favor? Ok. Aparte de ponerle la adecuación de una lámpara, lo que hicimos fue colocar abajo de la muestra, del portamuestras, un imán. Y hicimos las mediciones, primero con la muestra sin el imán, después con el imán y después cuando le quitamos el imán. Y le cambia a la que sigue y a la que sigue. Esto fue lo que hicimos, ¿no? De manera esquemática. Se colocó la muestra, prendimos la lámpara de UV, medimos un espectro, luego pusimos el imán y medimos el otro. Y efectivamente vimos que el material que nosotros habíamos sintetizado, pues sí había una relación entre tener una parte magnética y una óptica, ¿no? Sí se había afectado. Y pues lo importante de esto es que con la adecuación que hizo el doctor del equipo, pues fue muy útil para nosotros poder medir justamente estas señales, porque como les comento, en un equipo convencional de fotoluminiscencia, el problema es que el material se precipita. Entonces aquí, así como está el polvo, se coloca en el portaobjetos y entonces ya con eso podemos hacer unas mediciones y dio muy buenos resultados. Es todo, ¿verdad? Sí, es todo. Muy bien. Muchísimas gracias, doctora Nayeli. Vamos a continuar. Entonces, algunos ejemplos de pues, trabajos que hemos hecho ahí en el laboratorio con el equipo de microscopía Raman. Bueno, de hecho esto no corresponde a lo de el microraman que tengo, pero bueno, es algo que es interesante, ¿no? Para que sepan cómo se ve un espectro Raman de un material amorfo. Esto corresponde a un experimento donde partimos de un material amorfo y entonces por medio del láser que tienen los equipos Raman, la idea es calentar el material en la zona irradiada y aprovechando el calor que se genera y el aumento en la temperatura en la zona irradiada, poder modificar las propiedades del material. Y de hecho aquí lo que hicimos fue estudiar pues, la transición amorfo-cristalina para ese material. Entonces resulta que nos hicieron por ahí unos vidrios de trióxido de molibdeno. El espectro Raman es el que ven en A. El espectro Raman para un material amorfo está constituido por bandas anchas, parecido a lo que sería el caso en rayos X, ¿no? Para quienes han trabajado con rayos X, materiales amorfos presentan bandas muy anchas y conforme el material se va hacia el estado cristalino, esas bandas se van haciendo más angostas o bien pueden surgir picos por ahí en otras posiciones. El punto es de que desde A hasta F podemos ver la evolución de lo que es el material amorfo hasta su estado cristalino. Entonces ya en F lo que tenemos es un trióxido de molibdeno cristalino bonito y bueno, pues podríamos ilustrar esto del estado amorfo como la figura que está aquí en la parte derecha arriba, donde tenemos distancias entre partículas, tenemos una distribución aleatoria, y en la parte de abajo, donde ya tenemos el material cristalino, pues tenemos las posiciones bien definidas para las partículas que constituyen el material. Aquí lo que les muestro es un ejemplo de un experimento de oxidación. Nuestro material de partida es dióxido de molibdeno y lo mismo con la técnica esta de utilizar el luz láser para calentar el material en la zona irradiada, por lo que podemos hacer es aprovechar el oxígeno que hay en el ambiente para incorporarlo al material y en la zona irradiada cambiar las propiedades del material pasando desde dióxido de molibdeno hasta trióxido de molibdeno. Entonces esto es un cambio en composición, bueno, por lo que llamaríamos una oxidación inducida por láser.
Bueno, aquí está la estructura para el dióxido de molibdeno. Aquí tenemos la estructura para el trióxido de gluteno. Bueno, le cedo la palabra a Noé Enrique Sánchez para que nos apoye con la ilustración de lo que es su trabajo. Sí, muchas gracias, doctor. ¿Sí me oyen, verdad? Sí. Sí, se Ok. escucha. Sin problema. Ok, entonces lo que hicimos aquí fue estudiar el efecto del tiempo de ablación en la síntesis de nanopartículas de óxidos de manganeso. Entonces, la técnica de ablación láser corresponde en colocar un blanco en algún medio líquido y posteriormente irradiarlo con un láser pulsado de alguna determinada longitud de onda. Y los productos que se obtienen de esto son nanopartículas que se encuentran en un medio líquido, es decir, tenemos una suspensión coloidal, como las que se pueden mostrar aquí en las figuras B y C. Entonces, nosotros hicimos estos experimentos de ablación láser a diferentes tiempos, desde 1 hasta 35 minutos, y lo que queríamos observar es las distintas fases del óxido de manganeso que pudiéramos llegar a obtener. Para caracterizar estas suspensiones coloidales, pues ocupamos lo que sería espectroscopía Raman. La siguiente, por favor. En esta figura lo que se muestra son los espectros Raman de 5 de las muestras que nosotros obtuvimos por medio de la técnica de ablación láser, la que corresponde a 5, 10, 15, 25 y 35 minutos. Para la preparación de la muestra, el doctor ya nos había mencionado que en estos experimentos de Raman, el material que se requiere cuando es sólido, pues es alrededor de un grano de sal. Para el caso cuando tenemos materiales en líquido, lo que se hace es tomar con ayuda de un capilar parte del material que se encuentra en la suspensión coloidal y colocarlo gota a gota sobre un portaobjetos, de tal manera que formemos una mancha en el portaobjetos, y esa mancha que se forma en el portaobjetos es el que vamos a colocar en el sistema Raman para posteriormente obtener el espectro. Ahora bien, en cuanto a los espectros Raman que tenemos aquí, vemos que hay un cambio. Si observamos los espectros de 5 y 10 minutos, vemos que son prácticamente iguales, pero al incrementar el tiempo de ablación a 15 minutos, vemos que el espectro Raman que teníamos al inicio ha cambiado. Esto nos indica que el material que obtuvimos al inicio de 5 y 10 minutos es muy diferente al material que obtuvimos para tiempos mayores, que serían de 15 a 35 minutos. También podemos observar que hay bandas Raman que siguen prevaleciendo en todos los espectros, como por ejemplo la marcada en 661, que corresponde a la fase Mn3 o 4 del óxido de manganeso. Además, en los espectros de 5 y 10 minutos, vemos que hay otra banda más, alrededor de los 533 centímetros a la -1, que no aparece en los espectros Raman correspondientes a las muestras de 15 y 35 minutos, lo cual nos quiere decir que en estas suspensiones coloidales de 5 y 10 minutos, pues aparte de tener la fase Mn3 o 4, tenemos algún otro material ahí. Entonces, procedimos nosotros a hacer el análisis de estos espectros Raman para el caso de 5 y 10 minutos. ¿Puede pasar la siguiente? Como se observa aquí, entonces lo que hicimos fue tomar parte del espectro Raman entre 400 y 800 centímetros a la -1, y lo que hicimos fue realizar una deconvolución ocupando el programa Origin. Las funciones que ocupamos son funciones lorentzianas, y entonces al hacer la deconvolución de esta parte del espectro,
encontramos que está constituido por 3 bandas, las que están marcadas por rojo, anaranjado y verde. Entonces nos dimos cuenta que la banda que teníamos a 533 centímetros a la -1 correspondía a la fase del monóxido de manganeso, mientras que la banda que teníamos todavía presente a 661 centímetros a la -1, pues correspondía a la fase de Mn3 O4. También procedimos a hacer el análisis de las intensidades tanto de la banda del monóxido como de la banda del Mn3O4 y nos dimos cuenta que había un cambio en la relación de estas intensidades, lo cual nos daba una idea de que al aumentar el tiempo de ablación, la banda correspondiente al monóxido desaparecía y al final de cuentas teníamos simplemente la fase Mn3 o 4. Y creo que eso sería todo. Muchas gracias, Noé. Bueno, ahí en el laboratorio tenemos un sistema para hacer coloides. Tenemos un láser pulsado de neodymium jack y otro de los trabajos que realizamos hace tiempo fue hacer ablación de un blanco de cobre para producir nanopartículas de cobre. Ese fue nuestro primer interés. El medio líquido que utilizamos fue acetona y entonces en los resultados nos encontramos que estas nanopartículas de cobre se recubren con una capa de carbono y es conocido que los puntos cuánticos de carbono o bien partículas metálicas recubiertas de carbono son fotoluminiscentes. Entonces, en B y en C pueden ver los viales con los coloides sintetizados a distintas condiciones y en B es iluminación con luz blanca, de ahí de laboratorio, y C es iluminación con luz ultravioleta. Pueden ver claramente lo que es la fluorescencia de esos coloides. Se hizo análisis por Raman y se encontró la presencia de las bandas D y G para lo que es el carbono. Bueno, de aquí pasamos a lo que es la técnica esta de CERS. La técnica de CERS se puede hacer con partículas metálicas, oro, plata, cobre principalmente. Pero bueno, hay algunos sustratos donde controlan muy bien la formación de puntos calientes, ¿no? Entonces, bueno, la técnica es, se tiene un sustrato, se colocan esferas de poliestireno en un arreglo en 2 dimensiones, pues se hace un experimento de evaporación, por ejemplo, de oro. Entonces resulta que el espacio entre las esferas me va a dar lo que es el sustrato CERS. Entonces ya en una vista en 2 dimensiones, pues lo que tendríamos es este arreglo pues con esta especie de triángulos, ¿no?, que corresponden a los espacios entre las esferas y que son justamente las áreas donde está el recubrimiento de oro. Aquí el punto importante es que estos picos queden frente a frente, pero que haya cierta distancia de separación. Lo deseable pues es que sea una distancia más o menos de 5 nanómetros. Si ese es el caso, entonces se tiene un sustrato muy bueno para hacer experimentos de CERS. Bueno, entonces, ¿en qué consiste el experimento? Hay que arreglárselas de tal manera que pueda uno colocar moléculas justamente en esta región entre los piquitos estos para esta micrografía, ¿no? Entonces, bueno, al hacer el experimento, digamos, de las moléculas puestas sobre un sustrato de vidrio,
es muy probable que no se vea absolutamente nada cuando uno hace el registro del espectro Raman. Pero justamente cuando uno pone las moléculas en el sustrato CERS, resulta que uno puede registrar muy bien lo que es el espectro Raman para esas moléculas que estamos probando. Entonces, básicamente, pues eso es lo que está alrededor de la técnica esta de CERS, ¿no? De amplificación Raman en la superficie de nanopartículas o en general nanoestructuras, ¿no? Y bueno, de aquí nos vamos con un resultado por ahí que creo que conviene que conozcan. Por ahí la doctora Nayeli comentó que los vidrios de portaobjeto pues son utilizados para soportar muestras y llevar a cabo el experimento de Raman. Entonces lo que hay que conocer es que si uno toma el espectro de un vidrio de portaobjeto, dependiendo de la longitud de onda de excitación, este espectro va a tener distintas características, ¿no? Entonces, por un lado van a estar las señales Raman y por otro lado va a estar pues la banda esta de fotoluminiscencia, ¿no? Dense cuenta, por ejemplo, si se hace el experimento con un láser en el rojo, que sería 638 nanómetros, tenemos el espectro en azul. El espectro en azul tiene una banda importante de fotoluminiscencia, pues vamos a decir entre pues 1000 y 4000 centímetros a la menos 1. Entonces, si ustedes andan buscando señales Raman que estén en esta región y para una muestra que ustedes soportan en vidrio, pues allí habría que tomar en cuenta que si el láser interacciona con el vidrio, pues entonces pueden tener problemas con lo de la fotoluminiscencia, ¿no? Entonces ahí yo creo que sería conveniente cambiar de sustrato. Podrían utilizar cuarzo o alguna otra cosa que no tenga esta banda de fotoluminiscencia. Lo otro pues, es tener mucho cuidado de tal manera que el láser nada más haga interacción con el material y no con el sustrato, ¿no? Aquí están las bandas para el vidrio en esta región, entre, que será por aquí 200 tal vez a 1500, por aquí están las bandas Raman para el vidrio. No son muy intensas, entonces aquí no preocuparía tanto siempre y cuando no hagamos interacción del láser con el vidrio portaobjeto, o bien que la señal de la muestra sea muy intensa de tal manera que ni cosquillas le haga lo que serían estas banditas para el caso de láser rojo. Si nos vamos con un láser en el verde con 532 nanómetros, resulta que se vuelve muy importante la parte de la señal Raman. Entonces, si queremos medir algo entre 200 y 1500, pues lo mismo, ¿no? Habría que tomar en cuenta que allí el vidrio tiene buena eficiencia en cuanto a lo que es la señal Raman. Y si se van con un equipo donde tengan un láser con emisiones del infrarrojo, 785 nanómetros, pues hay que tomar en cuenta que hay una banda de fotoluminiscencia importante entre 1000 y 2500, ¿no? Pues bueno, creo que es algo que conviene que sepan. De hecho, esto yo no lo conocía, es un artículo que me encontré hace como 3 meses, yo creo, y bueno, se me hizo que valía la pena que lo conozcan, ¿no? Bueno, les incluí algunas diapositivas donde pues está la bibliografía, algo de lo que les comenté ayer, y algunos libros por ahí que también serían útiles si quieren pues aprender más sobre cuestiones de óptica. El libro que recomendaba es Principios de Análisis Instrumental. Es un libro que pues es muy conocido, entonces bueno, pues saben a qué me refiero. Hay un libro muy bonito sobre láser que publicaron algunos investigadores de la Universidad de Salamanca en España. Es un libro que está gratuito. Aquí les puse la dirección para que puedan descargarlo. Es un libro muy recomendable
y algunos materiales los tomé, de los que presenté ayer, lo tomé de ese libro. Pues aquí aparece una serie de páginas de internet donde pueden encontrar pues cuestiones ahí de los distintos temas de física y en particular pues de conceptos de óptica. Entonces sería bueno que si quieren aprender un poco más sobre eso, le dan una revisada a la página. Estas son páginas de equipo Raman, la página de Oriba, Renishaw, Vitec, Rigaku, que es una compañía que hace Raman portátil. Y hay algunos videos, ¿no?, que igual recomiendo que puedan consultar. El primero es sobre fundamentos de la espectroscopía Raman, el segundo es sobre aplicaciones de espectroscopía Raman y el tercero es sobre la técnica CERS. De hecho, los dos primeros videos los hizo el mismo investigador que escribió este artículo, el de los sustratos estos de vidrio. Y pues termino nada más con los agradecimientos, que es a la Facultad de Química de la UAM, al CONACYT y a los estudiantes e investigadores que han colaborado pues, en todos los trabajos donde hemos participado para cuestiones de Raman. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Marco. Doctora Nayeli, Noé, también muchas gracias. Entonces, damos paso a la sesión de preguntas. Pueden hacer sus preguntas a través del chat o bien pueden levantar la mano y les damos oportunidad para que puedan activar su audio. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Comentario? Sí, adelante, Rafael. Hola, buenas tardes. Principalmente gracias por la plática, por mostrarnos todo lo interesante que tiene Raman, ¿no? Principalmente tengo unas preguntas que van encaminadas con la temperatura a la que llega la zona de irradiación y con el tiempo que tiene la zona de irradiación. Principalmente porque podríamos pensar que a lo mejor una desventaja de esta técnica es que la muestra tiene que ser termodinámicamente estable, si no podríamos estar ocasionando cambios, ¿no?, en la muestra. Es una pregunta. La otra pregunta es con respecto a la identificación de las fases, si la hacen por medio de comparación con una base de datos o si únicamente es con el cálculo de las vibraciones o si es por medio de tablas. Y la última pregunta, ya nada más es por mera curiosidad, en los ejemplos, bueno, en el trabajo que nos muestra la doctora Nayeli, me pareció bastante interesante cómo aumenta la intensidad fotoluminiscente después de aplicar el campo magnético. Entonces, quisiera, no sé si pudiera obtener ahí una respuesta con eso. Muchas gracias. Sí, gracias, Rafael. Mira, en cuanto al primer punto, pues sería muy bueno tener una respuesta en cuanto a la temperatura a la que llega la muestra en la zona irradiada. Para ello, así en primera instancia, habría que pues, tratar de recurrir a una técnica de medición directa, ¿no?, pero no es una cosa sencilla, ¿no? Otra posibilidad sería, si uno conoce las características ópticas del material que uno está analizando, por ejemplo, lo que es el coeficiente de absorción del material en relación pues, a la longitud de onda con la que uno está haciendo el experimento, podría uno trabajar con la ecuación del calor y tratar de determinar, pues, mediante cálculos, la temperatura a la que llega el material. Y el tercer punto es que, y eso sí lo hemos hecho, de hecho fue uno de
de mis primeros trabajos en Raman, es que si tenemos un filtro notch y podemos registrar la parte Stokes y anti-Stokes, resulta que utilizando las intensidades de un pico en la parte Stokes y el otro en la parte anti-Stokes, hay una ecuación que relaciona las intensidades y a la temperatura. Entonces, pues se puede recurrir a esa técnica, ¿no? Pero sí se requiere de un equipo donde se pueda hacer el registro de las dos partes del espectro, ¿no? Eso sí lo hemos hecho. Entonces, igual te podría pasar la referencia del artículo donde publicamos algo sobre el aumento de temperatura para óxido de titanio. En el segundo punto, mira, pues en primera instancia, pues a uno lo que tiene que hacer es, pues dado ya todo el trabajo que se ha hecho en espectroscopía Raman, pues hay muchos materiales que ya están caracterizados, ¿no? Entonces lo primero que tienen que hacer pues es tratar de recurrir a esos datos, ¿no? Pues apostarle a que ya se tienen datos sobre el material que uno está estudiando y pues ese es el primer trabajo que debe de hacer uno, ¿no? A menos que estés trabajando con algún material muy extraño, pues entonces sí, o sea, vas a tener que hacer pues todo desde cero, ¿no? Porque pues el único dato experimental con el que contarías es el espectro, ¿no? Y entonces tendríamos más o menos que seguir la ruta que comentaba ayer, ¿no? O sea, ponerse en contacto, bueno, por un lado hacer difracción de rayos X, por el otro ponerse en contacto con algún grupo que haga predicción de espectro Raman teóricamente, y entonces ellos en principio te podrían ayudar a determinar pues qué tipo de material tienes, ¿no? Y bueno, el tercer punto creo que lo tendría que contestar la doctora Nayeli. No, doctor, usted también lo podía contestar, ¿no? No. Bueno, nada más también una cosa que quería reforzar un poquito en cuanto a tu duda de la temperatura. Una de las ventajas que también se puede trabajar con el equipo y que también es una de las cosas que maneja muy bien el doctor es controlar la intensidad de láser para no afectar la muestra. De hecho, pues mi proyecto de doctorado fueron así como muchos retos de muchas cosas y una de esas fue obtener el espectro Raman de las nanopartículas de la magnetita. Estas al ser un material que es, a lo mejor lo digo mal y me va a regañar, marco de color negro, absorbe toda la energía, entonces hay muchas posibilidades de que el material se queme y al utilizar un láser rojo podamos obtener alguna variación en la fase. Entonces él pudo buscar esas condiciones especiales que necesitábamos justamente para tener el espectro Raman de este material y que no se transformara en otra fase. Entonces también pues depende mucho, ¿no? Como todas las técnicas de caracterización, el cómo se prepara la muestra, qué es lo que se está buscando y pues también la experiencia de la persona que lo está manejando, ¿no? Pero ese era así, como comercial en cuanto a la parte de la temperatura. Y la respuesta a por qué se afectaba la luminiscencia con el campo magnético, pues nosotros llegamos a la conclusión de que tiene que ver justamente la intensidad que nosotros le pongamos a ese campo va a afectar las transiciones electrónicas que se dan dentro del material, pero pues ya no nos dio tiempo de hacer esas mediciones. De hecho, es un trabajo que tenemos pendiente de evaluar para poder medir la cantidad de campo en relación con la luminiscencia, pero se quedó ahí, ¿no? O sea que sí hay una relación en esa parte de la intensidad del campo con la respuesta magnética. Entonces, a lo mejor, lejos de resolver su duda, la dejé más amplia, pero ahí seguimos en esa parte estudiando. Muchas gracias. No, al contrario, es bastante interesante porque
pues eso quiere decir que hay campo de estudio ahí, ¿no? En cuestión de fotoluminescencia afectada por un campo magnético. Por eso que comentaban, perdón, otra pregunta que me surge, entrando un poquito en lo de la temperatura, principalmente si es posible modificar la intensidad del láser, podríamos llegar a pensar que a lo mejor con esta adecuación hacia fotoluminiscencia es probable que se pueda medir la intensidad fotoluminiscente dependiente de la temperatura. O sea, podríamos obtener espectros fotoluminiscentes dependientes de temperatura. Sí, así es. Justamente con la intensidad y de acuerdo a lo que comentó Nayeli, de que el material es oscuro, pues es muy fácil variar es decir, la temperatura va a ser proporcional a la potencia utilizada, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es buena tu idea, ¿no?, de poder hacer estudios de fotoluminiscencia en función de la temperatura. Pero lo que ahí sería bueno, yo creo, es poder tener el dato, ¿no?, de temperatura, o bien de pues, reportar la potencia, ¿no? Ese sería como un dato indirecto de lo que sería pues, el aumento en temperatura, ¿no? Pero está muy bien tu idea. Gracias. Ok, sí, muchas gracias. Sí, más que nada lo pregunto porque, bueno, ahorita mi proyecto de doctorado es sobre vidrios cerámicos fotoluminiscentes que se afectan con la temperatura, ¿no? Entonces me dio esa pregunta sobre si era posible hacer una medición de ese estilo con el equipo. Ok, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ti. De acuerdo, muchas gracias. Tenemos algunas preguntas en el chat que voy a leer de manera textual. Primero voy a leer la pregunta de Paola, que tiene que ver precisamente con un material, bueno, ella está trabajando con pintura negra, de acuerdo a lo que comenta. Entonces voy a leerla de manera textual. Nos dice Paola: ¿cuál es el tratamiento para realizar la espectroscopía Raman a un material líquido opaco? Estoy trabajando con pintura negra. ¿Debo diluirla? ¿No cambiarían los resultados al agregar algo más? Bien. Pues mira, pues se me ocurre que podríamos hacer dos cosas en este caso, ¿no? Uno es aplicar la pintura sobre, por ejemplo, la placa de aluminio y hacer un análisis en seco, ¿no? No sé si eso te interesaría, o sea, saber qué características tiene tu material como un recubrimiento así en seco, ¿no? Y lo otro es que podríamos poner la pintura así tal cual como la tienes en un tubo capilar y tratar de medir en esa forma, ¿no? Yo de las mediciones que he hecho en líquidos, que casi no lo hacemos, pero he intentado en algunos casos, ha sido de esa forma, ¿no? Poner el líquido en un tubo capilar y podemos intentar. Digo, si te interesa, más adelante podríamos ver esa posibilidad. De acuerdo, muchas gracias. Quedamos en espera por si Paola tiene algún comentario. Por mientras, leeré el comentario de Selene. Nos dice: ¿cuál sería el tiempo aproximado de la medición de una muestra? Y si nos puede compartir los datos de contacto para poder hacer alguna colaboración. Sí, claro. Mira, si te diste cuenta en el ejemplo que les mostré de la medición del óxido de molibdeno, les describía que hay dos parámetros por ahí que me determinan cuánto tiempo tarda la medición. Entonces eran 10 adquisiciones de 60 segundos. 60 segundos es un minuto, entonces quiere decir que 10 minutos para ese caso, ¿no? Obviamente lo del tiempo de adquisición pues depende de la muestra, ¿no? Hay muestras que tienen una señal muy intensa y entonces el tiempo lo podemos llevar a algunos segundos incluso, ¿no? Pero hay muestras que tienen señal débil y entonces pues tenemos que hacer mediciones, pues ponle de 1 hora, ¿no? Nada más por ahí como parte de mi experiencia es que en algún tiempo estuve trabajando en caracterizar materiales que se utilizan como cátodos en microbaterías recargables de litio. Esto lo hicimos en un laboratorio en Francia y resulta que
esos materiales pues daban una señal Raman muy, muy débil, ¿no? Entonces tenía que dejar el equipo trabajando. Entonces eran mediciones de 14 horas, 24 horas, para tener pues un espectro que ya me pudiera permitir determinar pues qué cambios había sufrido el material, ¿no? Entonces es variable esto del tiempo de adquisición. Pero sí, ahora con estos detectores SD, pues hemos ganado bastante pues, en esto de la adquisición de espectros, ¿no? Y creo que pues podríamos decir pues, que es del orden pues, de los minutos, típicamente, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Si tienen alguna otra pregunta o comentario, por favor, a través del chat. Ah, ok. Adelante, Pablo, por favor. Gracias, buenas tardes. Si me escuchan. Sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición de nuevo, doctor Marco. Gracias también a los doctores Noé y a la doctora Nayeli, a quien le haría una preguntilla respecto al trabajo que nos presentó. Yo también tuve por ahí, quedé algo asombrado con el pico aquel que mostraba en el que sin tener la excitación, se mantenía cierto nivel. Después con el láser bajaba el pico y al quitarse, bueno, casi se disparaba. Yo hubiera esperado, considerando las propiedades magnéticas del material sintetizado, yo hubiera esperado un comportamiento con histéresis, como en algunos materiales magnéticos o paramagnéticos. O sea, que se relajara suavemente, pero pues parecía al revés, o sea, se disparó ese pico. La pregunta es, ¿han hecho algún estudio complementario para investigar si tiene algo que ver la histéresis? O sea, a diferentes tiempos de exposición, cómo quedan los picos resultantes en el regreso o hasta cierta intensidad, hasta cierta potencia y luego de vuelta regresando. Porque bueno, pareciera al revés, pero pues los resultados son claros. Esa sería mi pregunta para la doctora Nayeli. Muchas gracias. Ok, sí, las pruebas que nosotros hicimos fue muy básicas y utilizamos un imán de neovídeo que teníamos por ahí en el laboratorio y lo que hicimos fue dejarlo por ciertos tiempos, ¿no? Entonces vimos que la respuesta era muy parecida, pero para poder nosotros ya dar qué es lo que está pasando, pues nos quedamos en eso, ¿no? En poder medir ya controlando el campo magnético y irlo relacionando tanto con la intensidad como con el tiempo de exposición. A los materiales ya compuestos también se les hicieron pruebas de magnetización para ver cuál era la respuesta de histeresis que teníamos. Fue muy buena. Y esa parte justamente que nos llamó la atención es que la cantidad de nanopartículas que están recubriendo el material de base, que es el óxido de litio, son muy pocas. Y también vimos que había respuesta de las nanopartículas de plata en la parte de luminiscencia. Ya no lo presentamos aquí, pero también alcanza el equipo a detectar esa parte. Hay varios estudios de que las nanopartículas de plata también tienen en ciertos tamaños respuesta fotoluminiscente y el equipo lo alcanzó a detectar alrededor de, si no mal recuerdo, 140, entre 140 y 188. También hay esa respuesta. Entonces, era una de las cosas que queríamos resaltar, ¿no? Que justamente esta técnica y la manera en cómo el doctor Marco resolvió el problema que teníamos del proyecto, pues es muy importante, ¿no? Porque es una muy buena aplicación para este tipo de materiales. Y sí hay
así como también mencionó Rafael, hay un campo todavía para poder explorar muchas opciones con este tipo de materiales. Muy bien, muchísimas gracias de nuevo. Gracias, muchas gracias. Al contrario. Gracias. Continuamos con la sesión de preguntas. Bueno, el doctor Marco ya nos hizo favor de colocar los datos de contacto en el chat. Está su correo electrónico y dónde pueden ubicarlo. Quisiera agregar un dato más. La unidad Roserado de la Facultad de Química se encuentra en Toluca, Estado de México. Este comentario lo hago ya que tenemos audiencia de diferentes estados de la República Mexicana y también incluso algunos de otros países. Continuamos con la sesión de preguntas. Pueden levantar la mano o hacerla directamente en el chat. Sí, Michelle. Sí, hola, es que no supe cómo levantar la mano. Buenas tardes. Hola, doctor, buenas tardes. Hola, Michelle. Esta parte que nos comenta de microfotoluminiscencia me llamó mucho la atención. Y la última parte en donde veíamos espectros con diferentes longitudes de onda de excitación. Bueno, por ahí va mi pregunta. ¿Qué tan complicado o qué tan disponible se podrían tener diferentes longitudes de onda de excitación? Por ejemplo, en el rojo, ¿no? Que veíamos unas en el rojo. Creo que la doctora Nayeli mencionó algo de que ya tenía una lámpara disponible. Entonces me gustaría saber cuál es la longitud y cuál es la longitud de onda de excitación de esta lámpara que tiene, si es que entendí bien. Sí, no sé si todavía tengo el control de la presentación, Claudia. Creo que no cambia. Creo que sí, doctor. Sí. Sí, pero es que ya no cambia mi... Si da un clic en la presentación. Y ahora sí ya con las flechitas del mouse. Ok, Digo, muchas gracias. Sí, no por nada. Quiero ir a la fotografía del experimento de fotoluminiscencia porque no sé si fui claro. A ver, entonces en el experimento de fotoluminiscencia no vamos a utilizar el láser. Entonces aquí no se utiliza láser. Nuestra fuente de excitación, en este caso, va a ser la lámpara de ultravioleta. La lámpara de ultravioleta que tenemos ahí en el laboratorio tiene dos longitudes de onda de emisión. Una que es 254 nanómetros, que es con la que se hicieron los experimentos que aparecen en esta fotografía para excitar el material con europio. Y la misma lámpara tiene 370 nanómetros también como emisión. Entonces, para este experimento utilizamos 254 nanómetros. Entonces, no sé, Michelle, si ya quedó claro el asunto del experimento de microfotoluminiscencia. Sí, doctor, pero ahí mi pregunta es, ¿esa lámpara de UV se puede cambiar por otra, pues no sé, por ejemplo, por un láser o algo así que utilice luz en el rojo? Pero, ¿por qué luz en el rojo? Para poder hacer, o sea, para poder excitar con esa longitud de onda, o sea, menos energética. Ajá. Sí, o sea, en principio podríamos utilizar una fuente externa, ¿no? Como en el caso de la lámpara. Y en cuanto a fuentes externas, pues sí, podríamos echar mano pues, de lo que te interese o de lo que tengamos disponible, ¿no? Nada más recordar también que el láser que tiene el equipo para hacer Raman es pues un láser de helio neón que emite luz roja en 632.8 nanómetros, ¿no? Entonces, digamos, en este experimento se utilizó la lámpara de ultravioleta justamente para hacer el experimento de microfotoluminiscencia, pero podríamos hacer otro tipo de experimentos con otras fuentes de luz. Okay. No sé exactamente en qué estás pensando, pero sí podríamos adaptar ahí el equipo para
otras fuentes de luz. De hecho, hay sistemas Raman que están equipados con un láser de helio neón para hacer la parte de Raman y se equipan también con un láser de helio cadmio. El helio cadmio emite en 325 nanómetros, que es ultravioleta. Y justamente el láser de helio cadmio es para hacer experimentos de microfotoluminiscencia. Ahora, nosotros aquí lo que hicimos pues, fue resolver las cosas pues de una manera, creo que, no sé si más simple, pero sí más barata, ¿no? O sea, porque esa lámpara, pues ni de chiste cuesta lo que sería el equivalente de un láser de helio cadmio, ¿no? En la Complutense yo estuve haciendo algunos experimentos con un sistema de estos que les comento, con un láser de helio neón para hacer la parte de Raman y el de helio cadmio para hacer microfotoluminiscencia o también Raman, ¿no? De hecho también se puede hacer Raman. Pero sí hay que cambiar una parte de la óptica para la longitud de onda está de 325 nanómetros, ¿no? Entonces, Okay, ya quedó resuelto esto, ¿no? De lo de la microfotoluminiscencia, ¿no? Ahora, en cuanto a las longitudes de onda, que creo que estabas interesada aquí con lo de el resultado para los vídeos de portaobjeto a distintas longitudes de onda, ¿no? Ahí, ¿no? Sí, ahí. Sí. Bueno, a ver, el equipo que nosotros tenemos trabaja con un láser de 632 nanómetros, ¿no? Luz roja. Algo que me hizo falta incluir es un listado de equipos Raman aquí en México y en particular pues, en la parte centro del país, ¿no? Porque digo, ustedes y, bueno, digo tú que estás aquí en el posgrado, tal vez te interesaría hacer Raman, pero pues a lo mejor no tienes buenos resultados con el láser rojo que tiene el equipo de la Fac de Química. Entonces tal vez te interesaría hacer experimentos con luz verde, ¿no? Con 532 nanómetros. Entonces, por ejemplo, en el ININ tienen un sistema micro-Raman muy parecido al que nosotros tenemos y la diferencia está justamente en el láser, ¿no? Ellos compraron un láser con emisión en 532 nanómetros. Y ya aprovechando, pues les hablo de otro sistema Raman, que es el Raman que tienen en el tecnológico de Jocotitlán, con el doctor Víctor Hugo Castrejón. Ese es un sistema Raman muy bonito en términos de los láseres, ¿no? que compraron. Según recuerdo, tienen un láser en 532, tienen un láser en el infrarrojo y tienen un láser en el azul. Entonces, ese es otro equipo que podría ser pues, útil para los que estén interesados en hacer cosas de Raman. Y la ventaja pues, es que es un sistema Raman que pues, lo tenemos a unos kilómetros de la unidad Rosedal, ¿no? Y de hecho también colaboramos con el doctor Víctor Hugo. Voy a trabajar en un listado de equipo Raman en México, porque creo que ha aumentado la lista, de acuerdo a la información que yo tenía pues, por ahí del 2011, donde ubicamos algunos grupos para esto del libro, ¿no? Que les comenté ayer. Y le hago llegar la lista a Claudia para que a su vez ustedes puedan conocer qué equipos Raman se tienen en México, ¿no? Así como de memoria, ahorita se me viene lo del CECADET, bueno, ahora ya es el ICAT en la UNAM. Ahí me parece que tienen un Raman de BITEC en el IPICIT en San Luis. Tienen un Raman Renishaw. Y bueno, pues les consigo una lista de equipos que hay en México y se las envío. Sí, doctor, si nos pudiera hacer favor de esa lista, ya con esto pues se completa más la información que estaba buscando, porque tengo por ahí una
es algo que creo que pudiera funcionar para el trabajo que estoy realizando ahorita. Y sí ocupaba un láser que fuera más en el infrarrojo, alrededor de los 980, por ahí. Sí, entonces eso sería. Muchas gracias. Y nada más tenía un último comentario. La doctora Nayeli mencionó pues los problemas que se le presentaron para hacer sus mediciones de fotoluminiscencia en un espectrómetro normal por esta cuestión de las suspensiones, ¿no? que se precipitaban. Entonces, bueno, nada más el comentario es que también hay fotoluminiscencia en estado sólido, incluso se pueden hacer a temperatura variable. Digo, esto no sé si pueda ser como de interés para completar o, pues sí, completar los estudios o los resultados que ella tenga. Solo sería eso. Gracias, Michelle. Muchas gracias. Continuamos. Si alguien tiene alguna duda o comentario, adelante. Parece que ya no hay más dudas, doctor. ¿Le parece bien si damos por finalizada la sesión? Sí, claro. De acuerdo, pues muchísimas gracias, doctor. Doctora Nayeli, Noé, muchas gracias también por la colaboración. Con esta parte finalizamos la parte de Raman y ya iniciaremos la siguiente semana con espectroscopía de ultravioleta visible. Estaremos haciendo llegar los datos de contacto del doctor, la lista de los equipos Raman, la presentación que se usó estos 2 días, así como las grabaciones también de ambos días. Muchas gracias a todos por su participación. Que pasen buena tarde. Muchas gracias. Saludos a todos y seguimos en contacto. Gracias. Gracias, doctor. Nos vemos. Muchas Buena gracias. tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, hasta Muchas luego, buenas gracias. tardes. Buenas tardes. Gracias.